Bienvenidos, bienvenidas una vez más al ciclo de entrevistas y narraciones de la Biblioteca Municipal de San Carlos de Bariloche. Hoy agradecemos al público presente y agradecemos a nuestra invitada especial que vino de Comodoro Rivadavia, Liliana Ancalao. ¿Cómo estás, Liliana? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Mari Compuché, Mari Dalia. Vengo a esta experiencia de tener una entrevista en este lugar Furiloche, en el que estoy, vine a hacer un curso de Mapuzungún y acá también está mi papá en estos momentos, así que me llegué por estos lados a conocer un poco también a la gente y esta biblioteca que me parece bellísima. Yo quiero contarle al público presente y a quienes nos van a ver por los videos de YouTube del canal de la biblioteca que casualmente, o esas sincronicidades de la vida, Liliana está por asuntos familiares en nuestra ciudad y participó de un curso de Mapuzungún aquí en nuestra biblioteca y nos cruzamos allí y tuvo la generosidad de aceptar la invitación sabiendo que estaba por poquito tiempo, que no venía a participar de actividades literarias, pero bueno, se hizo un tiempo para poder estar aquí con nosotros, así que muchas gracias. No, por favor, un gusto. Vamos a leer, para quienes no conocen, una breve reseña de lo que es la biografía y bibliografía de Liliana. Liliana nació en Comodoro Rivadavia en el año 1961. Sus orígenes en Hualmapu se remontan al tiempo en que sus tatarabuelos cruzaban la cordillera como si fuera un puente, sin los límites impuestos por los estados de Argentina y Chile. Pertenece a la comunidad mapuche Ñanculahuén y es aprendiz de su idioma materno Mapuzungún. Es profesora en letras por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Se jubiló en la docencia secundaria. Coordinó un ciclo de arte popular en los barrios. Es parte de un grupo de investigación universitario e integra los colectivos culturales Peces del Desierto y Trovadores Patagónicos. Como parte de la comunidad Ñanculahuén, promueve actividades de fortalecimiento cultural y experiencias de educación mapuche. Asesora general de la serie animada Poemas de la Tierra, emitida en el año 2022 por el canal Pacapaca. Premio a la Trayectoria 2022 en la categoría Patrimonio por el Fondo Nacional de las Artes. Poeta homenajeada en el marco del 7º Encuentro de Literaturas en Lenguas Originarias de América, Feria Internacional del Libro Guadalajara 2022. En poesía tiene publicado Tejido con lana cruda, del año 2001, edición de la autora, 2010, edición de El Suri Porfiado, 2021, Tejido con lana cruda, Suwen Caruguaymeu, ediciones La Mariposa y La Iguana, Buenos Aires. También cuenta con el libro de poesía Mujeres a la Intemperie, Pusomo Huecuntumeu, 2009, edición de El Suri Porfiado, Buenos Aires. También Ensayos y Poesía, Resuello Nehuel, 2018, editado por Marisma Madrid. Y también en poesía, Ronquín Provisiones para el Viaje 2020, Espacio Hudson, Ediciones, Buenos Aires y Radatili. Su obra ha sido incluida en numerosas antologías literarias de pueblos originarios, de escritores de la región patagónica y de escritores argentinos, traducidas a los idiomas inglés, francés, italiano, portugués y alemán. Ha asistido como poeta invitada a encuentros de escritores de pueblos originarios de Abya Yala y como conferencista a universidades de Argentina, Alemania y Estados Unidos. Bueno, vamos a empezar a consultar después de este recorrido breve, ¿no? Porque uno en las reseñas apunta alguna de las cosas como para poder comunicar, pero tu recorrido es amplio, tu participación en encuentros culturales también.
Nosotros, una de las cuestiones que nos interesa de la biblioteca en principal, bueno, a los escritores y a los poetas, es preguntarle cómo se iniciaron en la lectura, en el principio, ¿no? En la literatura, en el acto de leer y de escribir. ¿Cómo ha sido tu caso, Liliana? Bueno, yo nací en el 61, así que por los años, no sé, 70, en la escuela primaria, la metodología que tenían era la de escribir redacciones, nos hacían escribir redacciones, nos ponían el tema, las vacaciones, y uno tenía que largarse a escribir. Y a mí me iba bastante bien, tenía buenas notas. Y después también nos hacían aprender poesías de memoria, que nos llevábamos el viernes pegaditos en el cuaderno, una copia de una poesía, y el lunes paraditos al lado del banco la teníamos que decir de memoria. Y a mí me encantaban, tanto que todavía me acuerdo de algunas estrofas de algunas poesías de esa época. Y después en el barrio también, yo nací en un barrio petrolero, en Diadema, Argentina, que queda a 27 kilómetros de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Había una biblioteca, así que yo iba y buscaba libros, me gustaban los libros de aventuras, sobre todo. Bueno, creo que todo empezó así. Me gustaba leer, me iba bien con las redacciones, y en el secundario empecé a escribir poemas de amor, porque me enamoraba mucho y no era correspondida, y en algún lado tenía que no sé, desagotar toda esa energía. También me encargaba de escribirles a mis compañeras respuestas diversas a los textos que nos daban de análisis de literatura. En esa época teníamos un libro que era el libro de Loprete, literatura española de Loprete, y bueno, después de la lectura teníamos que responder sobre lo que habíamos leído. Yo escribía mis respuestas y escribía, no sé, 3 versiones diferentes más para mis compañeras que no lo habían hecho. Así que creo que vino por ahí. Siempre me gustó leer y elegí la carrera de letras, que está en Comodoro, en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, que era una de las carreras posibles, porque no podía pensar en ir a Buenos Aires o a La Plata a estudiar. Así que, ¿qué había en Comodoro? Estaba la carrera de letras. Y era un profesorado en letras. Entonces, en realidad no tenía la vocación de docencia, pero sí me gustaba la literatura. Y empecé a escribir en el secundario, en la universidad seguí escribiendo, me encontré con otros jóvenes, en ese momento éramos jóvenes, que también escribían. Me reuní con escritores de la Patagonia. Esos fueron mis primeros lugares de pertenencia como escritora. Esos serían los 80 más o menos. Así que mis primeros poemas tuvieron que ver con el asombro, con el amor. Escuchaba mucha música de la trova latinoamericana, que en esa música las letras son muy importantes, tienen un fondo poético, además de su contenido ideológico. Escuché a Víctor Jara, a los Quilapayún, no sé, por nombrar algunos. Y también, al mismo tiempo, escuché mucho de lo que se llama rock nacional, de lo que se llamaba rock nacional, que también tiene poesía, esa música. Bueno, tengo que nombrar a Spinetta, tengo que nombrar a Lito Nebbia, pero más que a Lito Nebbia, a su compañera en ese momento, que era María de Filpo, que creo que era quien le escribía sus letras. Y de ese modo me llegó la poesía, mezclada con la música, que ya sabemos que la poesía tiene un ritmo y una
y una musicalidad que es el modo en el que se me presentan las palabras y en el que me gusta exponer lo que pienso, lo que siento, lo que me duele, lo siento sobre todo. Y escribir, ¿en qué momento me dijiste que siempre te acompañó la actividad de escritura, Sí. pero en algún momento empezaste a exponer y publicaste tu primer libro? ¿Y cómo fue ese proceso y en qué momento tuyo fue ese proceso? Porque a lo largo de tu obra hay cambios. Sí, claro, sí, sí. Bueno, comencé a reunirme con los escritores de la Patagonia, de la región. Ese fue mi primer lugar de pertenencia, porque uno se junta con la gente que tiene las mismas inquietudes. Asistí a los encuentros patagónicos que se hacían en Madrid en los años 80, por ahí. Bueno, con el inicio de la democracia, hubo más actividad cultural todavía. Armamos un grupo de talleristas, de escritores, que se llamaba Poesía de los Viernes en Comodoro, a donde estaba Antonio Mera, que ya no está en esta dimensión, estaba Anita Aracena, que tampoco está más. Y después y allí podría decir que empecé a escribir una poesía más general. Había comenzado a conocer mis raíces mapuches, pero no me atrevía todavía a escribir desde ese origen, porque tenía mucho desconocimiento, como lo tenemos la mayoría de nuestra generación, ¿no? Y en el 92, cuando se cumplieron los 500 años, el quinto sanguinario, ahí fue cuando empecé a encontrarme más con mi origen mapuche y a conocer más y a visibilizarme más junto a otra gente. En el año 94 en Comodoro Rivadavia armamos la comunidad Ñapudahuel con gente mapuche, pero que venía de distintos lugares del Gualmapu, que había llegado a Comodoro a trabajar. Comodoro es un lugar de trabajo más bien que un lugar que se elija para vivir por su paisaje o por su belleza. Así como muchas ciudades de la costa, ¿no?, de esta región. Y con mi comunidad hice un viaje hacia mis orígenes, un viaje hacia los rituales. Fui a mi primer camaruco en Aldea de Pulés, y a partir de allí mi escritura se volvió más hacia ese contenido, más reflexiva en ese sentido. Y la última parte de mi primer libro, que se llama Tejido con lana cruda, reúne poemas escritos desde allí. Y después el segundo libro, que es Mujeres a la Intemperie, Pusumawe.mu, ya está escrito en los 2 idiomas, y el tercero también, Roquín Revisiones para el Viaje. Ha sido un recorrido, un camino de regreso al origen, así lo describo yo, que se va derramando en la poesía que escribo. Entonces, desde el primer libro hasta el tercero hay como un aumento de conocimiento. Hay más conocimiento cada vez, y también cada libro corresponde a una etapa de este conocimiento. Y en el primer libro, vos hablabas de las necesidades de amores no correspondidos. ¿Qué otros temas encontramos en este primer libro? Y esto tal vez, no sé si te ha pasado, seguramente sí, que hayan habido lectores que más allá de que uno habla de la profundidad de su ser, que se sientan como identificados en esas situaciones, ¿no?
hay temas como la familia, Sí. o por lo menos la familia me parece que es como un hilo conductor en toda la obra. También mencionar los desamores, los sueños. ¿Qué Sí. podés decirnos de esto? De estos temas que te mencioné y de otros. Bueno, en los 80 me casé, conocí a Lucho, nació mi primera hija, en los 90 nació mi segunda hija, Morena, Malena es la primera. Así que, por supuesto, el amor por los hijos quedó plasmado en ese primer libro, una serie de poemas que se llama Hijas, 1, 2, 3 y 4. Me pasó con estos poemas que yo había pretendido escribirle un poema a Malén y después escribirle un poema a Morena y no me salían. Y las pensé juntas y pensé en mi proceso de maternidad, entonces ahí ya brotaron seguidos, y son poemas que han andado mucho, que han tenido mucha respuesta también entre la gente. Hay otro poema que se llama Oración para esperar el colectivo, que también que anda recorriendo muchos lugares. Y poemas que también tienen que ver con este nuevo conocimiento que yo iba buscando. Hay uno que se llama Detrás de los párpados, que tiene que ver con los sueños también, los sueños que se reiteran, como el sueño de volar. Yo he andado volando mucho en mis sueños, mirando todo desde arriba como los drones ahora. Ahora que están los drones me parece que ya no sueño más con volar. Y bueno, poemas que tienen que ver con el asombro, por lo que veía. Allí surgió un poema que se llama Yo he visto a los chulengos, que muestran mi asombro por esos animales tan bellos que a veces nos asombran en las rutas de la región. Y yo transito mucho la ruta 26 y de la 26 a la 40, como lo hacemos mucha gente mapuche que vive en las ciudades del Atlántico, de la orilla del Atlántico, porque en estos lugares están las comunidades, se hacen los rituales, los traúnes, y bueno, necesitamos llegar siempre a la cordillera, vamos y venimos. Y los lugares de origen, materno y paterno, el materno es Cusamen, allí nació mi mamá, Eugenia Meli Yem, y el paraje Fitatimen nació mi papá, Desiderio Ancarao. ¿Y allí transitabas o pasabas algunos veranos, algunas vacaciones? Y con esas experiencias también, digamos, te embebiste y están reflejadas con un dejo de nostalgia en tus poemas y en tus ensayos. Muy importante esa, la etapa de la infancia. Yo no nací en Yutubún, ¿no? Sino 800 kilómetros de mis orígenes mapuche. Pero en el verano, en las vacaciones escolares, cuando mis papás podían reunir el dinero necesario para que nos traslademos, siendo niños todos a Cusamen, veníamos a la casa de mi abuela Roberta. Y en mi infancia yo creo que habré venido 3 veces, no más, pero fueron muy significativos esos viajes y esas permanencias, porque estábamos los 3 meses de vacaciones, estábamos ahí en Cusamen, al lado del río, viendo el trabajo con los animales, la quinta, lo que nos contaba mi abuela o lo que escuchábamos por ahí, porque las charlas con la gente mayor
no éramos invitados a esas charlas como niños. Y nosotros escuchábamos un poco así como de refilón, de costado, lo que se hablaba. Y yo tengo la memoria de esos relatos que escuché, que los ancianos contaban entre lágrimas, la experiencia de los arreos hacia los campos de concentración, bueno, más en la memoria reciente, el modo en el que los estancieros iban alambrando los campos y sacándolos de sus lugares, el modo en que los comerciantes aumentaban sus cuentas en los comerciantes de ramos generales, aumentaban las deudas de tal manera que terminaban pagando con sus animales y después con el campo. Bueno, todas esas historias yo las escuché siendo muy niña y las escuché en la infancia en Cusamen, en la casa de mi abuela Roberta Napaimán. Y ya más grande es que nos familiarizamos más con el paraje Fitatimén, que es el lugar que ahora nos queda como Tucumán. Para explicarle a quienes nos están escuchando en este momento y nos van a escuchar después por el canal de YouTube, ¿podrás contar de qué se trata el Tugún? El Tugún es, hay dos notas de identidad que nosotros damos cuando nos saludamos, el Tugún y el Cupalme. El Tugún es el origen territorial, es el que nos filia como parte de un territorio, que es el Gualmapu. Y el Cupalme es el origen familiar, que es el que nos filia con un pueblo, que es el pueblo mapuche. Entonces, cuando nosotros nos presentamos, decimos de dónde somos, el Tugún territorial, y quién es nuestra familia, el Cupalme. De esa manera empezamos nuestras charlas y bueno, si seguimos profundizando la charla casi siempre terminamos parientes, porque es así, empezás a decir de dónde son tus padres, tus abuelos y finalmente encontramos que de alguna manera ya estábamos unidos antes de conocernos por esa historia, ¿no? Y esa historia que nuclea, vos la reflejás, como decías, tal vez del primero no te dabas cuenta, pero al remirarlo y después durante todas las otras obras está presente la identidad, la búsqueda de identidad. Y recién hablabas también como identidad no solamente del pueblo mapuche, sino de tu familia. Hay poemas que vos mencionás a tus familiares, siempre los agradecimientos a la bancar, ¿no? Siempre está como la línea genealógica, ancestral, pero también le dedicas un hermoso poema a tu padre. ¿Podrás hablarnos de tu padre, de ese poema tan sentido, de una experiencia que tal vez después vamos a volver, pero de algo muy marcado del lugar donde vive, donde él tuvo que trabajar? Bueno, en el primer libro ya le escribí un poema al mameluco, porque mi papá, muy joven, y mi mamá también, tuvieron que salir del campo. El campo tiene un límite espacial que bueno, se va aumentando la familia y ya no alcanza para todos, hay que ir buscando otros lugares para sostenerse. Y mi papá trabajando llegó a Comodoro y mi mamá también. Trabajando llegó a Comodoro, se conocieron allá o se volvieron a encontrar allá y se casaron y ahí nacimos nosotros 6 hijos. Y mi papá trabajaba en una empresa petrolera de Diadema, así que yo le escribí el poema al mameluco. Ese está en el primer libro. Y cuando él se jubiló, se volvió al campo, a Fitatimén.
Y este poema del que vos me hablás, ¿Quién te pensó el nombre de Siderio? Se llama. Hace un recorrido por su vida hasta ahora. Y está en el tercer libro, en Roquín. Yo no sé si, como el segundo libro se lo dediqué a mujeres a la intemperie se llama, y está dedicado a 50 mujeres muy importantes en mi vida y en mi poesía. Digo, bueno, voy a tener que escribir uno que no tenga que ver con las mujeres, y ahí Roquín pensé, le voy a escribir un poema a mi papá y a su vida, a su trayectoria. Un poco como compensación a mujeres. Sí, con esto que acabas de decir, es como que hay a lo largo de esta obra tuya una búsqueda de un equilibrio, ¿no? De ir como compensando las energías, ¿no? En esta búsqueda también que vos hablas de identidad, que hablas de las fuerzas de la naturaleza, que me gustaría también que puedas hablar acerca de ello. Hablamos de los sueños, pero también vos mencionás ciertas fuerzas de la naturaleza que están presentes en algunos lugares. ¿Podrás desarrollar eso, Elena? Sí. En Mujeres a la Intemperie, yo te contaba que con la comunidad Ñanculahué fuimos a nuestro primer Camaruco, que fue en Aldea Pulet, que es un lugar que queda ahí en Chubut. Y en este libro yo dejé mucho de mi experiencia espiritual, de empezar a entender que cada paso en el ritual tiene un significado, un simbolismo, además de mi asombro por la belleza, ¿no? Justamente el nombre Mujeres a la Intemperie se llama así porque para poder reencontrarnos, hablo de la gente mapuche, con nuestra espiritualidad, tenemos que salir de la casa, tenemos que salir de las cuatro paredes abrigadas, del confort de la ciudad, y bueno, adentrarnos en el frío, en el viento, en la lluvia, en lo que venga, porque en el Camaruco hay que estar a la intemperie, tenés que estar, y bueno, en el Buñuel Chipanto también, en la ceremonia del Año Nuevo, y es una experiencia muy importante porque uno sale fortalecido de esos lugares. Incluso uno piensa, bueno, si me banqué este frío de este Buñuel Chipanto, ahora ya cualquier frío me lo puedo aguantar y está todo bien. Y son espacios justamente para vincularnos con las fuerzas espirituales de ese lugar, para hacer nuestra petición, que tiene que ver con que los climas, con que las fuerzas del lugar favorezcan el crecimiento de todas las vidas, no solo de los seres humanos, sino del nahuel, de las plantas, de los animales, de los árboles, de todo lo que forma parte de nuestra familia, ¿no? Nuestros parientes, nuestros pares. Porque es importante entender que uno ingresa en otro modo de ver el mundo, que es el de que uno es parte de un territorio en el que hay otras vidas que son tan importantes como la vida humana. Que uno ingresa a un modo de ver el mundo en el que hay seres visibles y seres invisibles. Y los seres invisibles a veces se hacen visibles y tienen que ver con la presencia de otras dimensiones. Bueno, ese conocimiento es el que hace que uno se fortalezca y encuentre sentido en todo esta lucha, esta fuerza que se hace para que no ingrese el extractivismo minero o las hidroeléctricas o bueno, otras formas de destrucción de los territorios, ¿no?
en el tercer libro, que se llama Roquín, Provisiones para el viaje, hay más un detenimiento en lo histórico que en lo espiritual, en lo histórico político, que explica de alguna manera los genocidios, el genocidio fundante de esta región, la matanza de los 1500 peones en Santa Cruz en 1920, nuestra presencia allí. Y bueno, y el estado en el que estamos hoy, ¿no? De las grandes extensiones de territorio que están en poder de otra gente que es justamente la que no respeta a todas las fuerzas que existen en la naturaleza y el modo en el que tenemos que cuidar el espacio que tenemos. Bueno, y el enriquecimiento que significó para los latifundistas el apropiarse de nuestros territorios, pero no solo de la extensión y del espacio, sino también de una fuerza de trabajo, que fue el trabajo de la gente originaria, de los peones, de las mujeres en las estancias, en el trabajo doméstico, en la crianza. Hablas de los cambios de ciclo, ¿no? Algo como impuesto. Exactamente. El y ingreso fundamental, sistema, ¿no? claro. El ingreso forzado a un sistema en el que había que tener plata para poder vivir, entonces había que buscar trabajos con los que se recibiera un sueldo, y las condiciones de explotación que todavía permanece en algunos lugares, en algunas estancias. Bueno, eso, de qué manera también nuestro cuerpo como ser humano, nuestra fuerza, nuestra energía, también fue tomada por esta gente que se había apropiado ya del territorio. Hablas acerca de una vasija de barro que viste en un museo de Temuco. Ese poema es muy hermoso porque, digamos, contempla tu contemplación, tu observación y tu capacidad de remitirte a ese momento original que fue creada y esa experiencia tan linda, lo mismo que cuando hablas de los chulengos, observando en la planicie y te fundís con estos elementos de la naturaleza, esa experiencia de poder compartir y poder ponerla en palabras, como para que otro, tal vez que tuvo las mismas sensaciones, se pueda sentir identificado con esa experiencia o tal vez otra. Sí. Bueno, la poesía surge de la maravilla, muchas veces. En el año 1997 fui al primer encuentro de escritores de pueblos originarios. Eso fue en Temuco. Y me invitó el que ahora es Premio Nacional de Poesía de Chile, Licura Chihuahilaf. Que te prologó en uno de los libros. En el último libro me prologó Licura. Bueno, todo siempre es un camino, ¿no? Porque en el año 83 llegó Aimé Painé a Comodoro Rivadavia. Fui invitada a unos encuentros que se hacían de música patagónica. Me acerqué a ella, quería charlar con ella, yo la miraba a lo lejos. Ella me habló de Luisa Calcumil. A través de Aimé conocí a Luisa Calcumil, esto transcurriendo los años, ¿no? Y el Licura Chihuahilaf estaba organizando este encuentro en Temuco y le hablaron de Luisa Calcumil, llamó a la casa de Luisa Calcumil y en la casa de Luisa atendió una amiga que le dice, no, Luisa está de gira, pero yo conozco a una poeta que se llama Liliana Ancalao y le pasó mi teléfono y así fue que yo recibí una invitación
y fui a mi primer encuentro de escritores originarios. Y en el 97 me encontré con la publicación de libros, libros en quichua y castellano, libros en inuit y francés, libros en una de las lenguas de Brasil y portugués. Bueno, en Mapuzungún y Castilla Sumún. Y yo digo, mi sueño es alguna vez publicar así en forma bilingüe. Entonces mis energías para aprender el Mapuzungún, digamos que se incrementaron en ese momento, las ganas, el deseo de ver un libro mío bilingüe. Eso fue a partir del 97, y bueno, y en el 2010 publiqué Mujeres a la Intemperie en forma bilingüe. Y no sé por qué me puse a hablar de todo esto, ya me olvidé. Habíamos hablado de la vasija, de retrotraerte claro, a otros tiempos. Esa vasija me la encontré ahí en Temuco, en un museo al que fuimos con varios compañeros, poetas, escritores de otros pueblos, ¿no? ¿En el mercado de Temuco? No, en el museo. En el museo. Sí, en el museo. Acompañada de escritores huicholes, bueno, mapuches, guaraníes, había una chica inuit, otra de un grupo que era de Estados Unidos, del actual Estados Unidos, que ahora no me acuerdo qué pueblo era. Fue un encuentro maravilloso. Ingresamos en el primer piso, en la planta baja, había una vitrina y ahí estaba esa imagen de la que yo hablo en ese poema, porque están fundidos en un mismo objeto un hombre y una mujer. Me pareció que era una imagen de un principio, ¿no? Esa dualidad hombre-mujer, pero en una sola pieza. Y mis compañeros siguieron todo el recorrido y yo no me pude mover de ahí. No conozco el primer piso de ese museo. Aparte es muy fuerte porque si uno puede ver más allá del objeto y ver esto como vos viendo reflejás las manos que lo crearon y todo lo que tuvo que pasar, ese elemento, es muy duro continuar con las otras áreas. Claro. Y por ahí también tiene que ver con los tiempos de la escritura, porque eso fue en el 97 y este poema surgió en el 2000, por ahí, ¿no? Pasé muchas cosas, transcurrieron muchos aprendizajes en la vida en ese tiempo, y todo eso se fue fundiendo. Y volví a esa imagen otra vez, y bueno, y ahí surgió el poema. Y hablaste de Helicura Cheguaylá. Sí. ¿Considerás que tenés semejanzas en alguno de los temas que menciona Helicura? ¿Qué crees de la oralitura, de lo que habla también? Bueno, hay una gran cantidad de escritores mapuche, muchos más que han publicado en el lado de Gulmap. Ninguno se parece al otro, es decir, todos bebemos de la misma fuente, pero cada uno escribe desde su personalidad, desde su individualidad. Yo creo que no me parezco mucho a lo que escribe Helicura, pero sí su concepto de oralitura es el que a mí me va bien, digamos. Yo coincido en el que en la obra de los escritores originarios de Abya Yala hay una fuente que tiene que ver con la oralidad. La palabra oralitura es una fusión de oralidad y escritura. Yo fusiono en realidad oralidad y literatura, porque me parece que lo que hemos recibido en forma oral lo estamos escribiendo y buscando una belleza estética.
lo que lo transforma en literatura, a eso que queremos escribir. Y también en la oralidad entra lo que uno vive con el cuerpo, es decir, lo que uno va sintiendo, viendo, y que no está escrito. Alguna vez yo también expresé que a mí me gusta mucho leer y en los libros no encontraba lo que yo estaba queriendo leer por todo lo que estaba viviendo en este camino de regreso al origen, ¿no? Entonces por eso me puse a escribirlo yo también. Y eso me sigue pasando, que hay mucho contenido que no encuentro en la literatura en general, porque bueno, leo toda la literatura, ¿no? Entonces siento la necesidad de escribirlo yo. Es una necesidad que surge también de querer ver escrito y querer ver en libros también. No sé, es un amor por los libros, por el objeto libro, que también tiene que ver con el surgimiento de la escritura. Sí, yo más que nada te preguntaba del cura, bueno, por esto de que te prologó uno de tus libros, pero además encontré como similitud, no de experiencia, sino como una nostalgia de volver a ese origen, de volver a ese horizonte azul. Sí, bueno, sí, eso sí está, impregna mi escritura. Esa nostalgia de algo que no fue negado, en mi caso, ¿no? ¿Por qué tengo que estar yo aprendiendo del Mapuzungún de grande, cuando se supone que debiera haber sido una transmisión oral de mis ancestros hacia mí y una transmisión así? ¿Por qué tenemos que estar peleando por los campos? Cuando era un territorio en el que podíamos vivir todos muy bien, trabajando seguramente y con todo lo que implica vivir en el campo, ¿no? ¿Por qué estamos viviendo en este momento tan terrible de la humanidad y del planeta? ¿Por qué fuimos tan ignorantes de todo lo que este sistema traía para el territorio, para nuestras vidas? Bueno, es una nostalgia de un tiempo que no me tocó vivir, pero que de todas maneras alimenta mi escritura hoy, ¿no? Y resignifico desde hoy, desde la contemporaneidad. Ese conocimiento a mí me da fundamentos para pensar otro mundo posible, un mundo para todos los seres, no solo los seres humanos. Y además que, como vos decías, no lo encontrás escrito, vos lo recopilás de esos relatos que escuchaste en tu infancia y, digamos, y hoy otras personas pueden tener acceso. Y además, esto que decíamos al principio, cuesta trabajo aprender otro idioma y más de grande, decíamos, detrás de cámara, pero bueno, ese trabajo también de las personas que recuperan su identidad, que están en la búsqueda de su identidad, y que es un camino laborioso, porque implica que generes estos espacios con otras personas para poder aprender, y en ese aprendizaje, bueno, no solamente aprender la lengua, sino que aprender una forma de ver una vida que, como vos decís, se te fue negada. Así es. Los espacios de aprendizaje son siempre comunitarios para darnos fuerza entre nosotros. Acá en Bariloche están los Pichique Choité, por ejemplo. Que llegó Janina, la saludamos. Mari también. Sí, espacios de revitalización del Mapuzungún. En el que también tienen que ver, tengo que decir también esto, ¿no? Porque así como
hemos recibido oralmente muchos de estos relatos sobre los que escribo. En este último tiempo se han publicado en las tesis o libros de historia o de antropología que surgen de una nueva camada académica, ¿no? Que es distinta a, no sé, al Casamiquela o por nombrar algunos. Una visión más crítica una de la historia, visión crítica, ¿no? Pero que además accede a los archivos de la iglesia, archivos de los militares. Entonces documentan esta historia que nosotros escuchamos oralmente. Ahora está documentada, digamos, hay pruebas del delito. Hay pruebas del delito. Y también es un alimento para quienes escribimos. El acceso a estas nuevas publicaciones, que yo he visto que acá en la biblioteca tienen bastante también, estuve mirando. Es importante para mí también acceder a estas lecturas. Bárbaro. Y también pensaba en esto que vos decías, no solamente de la nostalgia. Hace un ratito hablábamos de los sueños, y por ahí en los poemas creo que están reflejadas también la nostalgia de no poder soñar con esos lugares en los cuales sí. Te gustaría haberte desenvuelto, ¿no? Y en cambio soñás con otros elementos que son más urbanos y que limitan un poco, ¿no? a la persona. Sí, pero que de todas maneras envían mensajes importantes. Si hay un poema en el tercer... Hablemos con propiedad. Los Pelman. Claro, el otro día el Damián David decía que hay Coilapelma, que son los sueños que tienen que ver con lo que uno vivió en el día y que no transmiten mensajes, sino que son imágenes, por ahí personales. Y después están los Pelma que transmiten un mensaje importante. Cuando nosotros nos juntamos, sobre todo en un traún o en algún ñañipún o en la ceremonia del Muñochipantu, siempre intercambiamos, bueno, ¿qué soñaste? Y hay gente que sueña con choiques de plumas azules, con un corazón en la arena que palpita. Y bueno, y yo nunca tuve esos sueños, pero sí sueño con mapas y con laberintos, por ejemplo. Y cuando mi hija estaba embarazada de mi primer nieto, que se llama Nazareno Francisco, a mí me habían invitado a Santiago de Chile a un encuentro de escritores mapuche. Y me mandaron el pasaje, preparé mi valija, todo. Y la fecha de nacimiento de NASA estaba programada, no sé, dentro de 15 días. Entonces yo alcanzaba a ir y volver. A la noche antes de viajar me fui a despedir de Malén y cuando la abracé sentí, no sé qué, estaba ahí algo maduro, no sé cómo explicar esto. Y a la noche soñé con un laberinto, que era uno de mis sueños usuales. Y estaba en una ciudad en la que yo quería encontrar el lugar de salida y quería volver y no podía, no había salida. Entonces a la mañana decidí no viajar, porque ese sueño me avisaba que iba a pasar algo importante y que no me tenía que ir. Y de hecho nació tu nieto. Mi primer nieto. Tu primer nieto. Qué bien. Y pude estar ahí. Y también en algunos poemas hablas de ciertas transformaciones o, no sé,
yo como lectora diría como una fusión. Vos recién hablabas también de los seres visibles y los seres invisibles, de esas energías que tiene la naturaleza y que también en tu libro, en tus ensayos decís eh, que es un aprendizaje, ¿no? Que las comunidades, una vez que se tuvieron que trasladar y fueron reubicadas en otro lugar, tuvieron que reaprender, digamos, de ese lugar y de esos seres que se tenían que hacer presentes. Y bueno, vos hablás de los chulengos, pero también hablás de una experiencia en un poema en el cual te fundís y te transformás. El búfalo en el agua. Que me parece una imagen muy interesante de una transformación. Sí, yo hablo de una educación Hollywood que hemos tenido, por lo menos mi generación, tan fuerte que en mi infancia, cuando jugábamos a los cowboys, yo era una de los cowboys que mataba a los indios. Tremenda imposición cultural, ¿no? Pero también en esas películas aparecían las imágenes de los búfalos. Siempre me encantaron esos animales. Nunca vi uno personalmente. Nunca me acerqué a un búfalo. Pero cuando voy al campo, en el verano casi siempre, me pasa que cuando voy llegando es como que me voy transformando en el camino. Y cuando me meto en el arroyo, en el río, parece que todo queda atrás, ¿no? Mi vida de ciudad, y bueno, y me transformo en animal, sí. No en búfalo, pero por lo menos en vaca, no sé, en alguno de esos animales. Y ese poema, Búfalo en el agua, tiene que ver con eso, ¿no? Con esa transformación. Primero con la admiración por ese animal que es el búfalo y después con lo que me pasa a mí cuando me sumerjo en el arroyo. Está Albertina Ram, vamos a decirlo, en el público, y ella mencionaba hoy lo mencionaba hoy y lo mencionaba hace unos días, que está muy interesada, y creo que quien lee el libro Mujeres a la Intemperie se siente identificada por algunas experiencias que vos reflejás. Recién decías que fue un homenaje a las mujeres que conociste en Maripún. Contanos de estas experiencias o de estos poemas que las mujeres están atravesadas por ciertas fuerzas de la naturaleza, ¿no? Y que a su vez son metáforas de muchas otras situaciones que tienen que atravesar. Son como más de 50 mujeres. Empiezo hablando de mis tatarabuelas, mi abuela, mi mamá, muchas fallecidas, ¿no? Cuando tienen el agregado de la partícula IAM después del nombre, significa que es una persona fallecida. Y también con muchas lamien con las que me encontré en el camino, no solo en los rituales, sino también en los traúnes, o no sé, o cuando uno llega a un lugar donde hay artesanías. Las tejedoras, bueno, gente importante con la que compartí algún momento importante quedó allí en la dedicatoria. De alguna manera también en Mujeres a la Intemperie aparecen otras mujeres que no son solo mapuche. Por supuesto, entre mis amores están compañeras de trabajo, amigas, escritoras, artistas, vecinas, en las que también pensé cuando escribía estos poemas, en las mujeres en general y después
probablemente me fui, sí, hacia lo particular. Entonces en estos poemas también van de la ciudad al campo, del campo a la ciudad, situaciones rurales, situaciones urbanas, no sé cómo decirlo, que tienen que ver, bueno, con esta vida, ¿no? Que se reparte un poco, en mi caso, entre lo que es vivir en Comodoro Rivadavia y lo que es llegar al campo, o a los rituales. Bellísimos poemas. Ay, gracias. Sí, han andado bastante. Los editaron también en España. En el libro Resuello están incluidos los poemas de mujeres a la intemperie y también algunos ensayos. Sí, una de las cosas que hablábamos con Albertina es la experiencia de quienes vivimos en el sur, del frío, de la helada, del acarreo de las chivas, esas experiencias cuando uno tiene la posibilidad de leer algo que conmueve, ¿no? La poesía conmueve, llega a tener una emoción. Dice, bueno, gracias porque alguien pudo reflejar en algunos versos una experiencia que uno tal vez le queda como una sensación corporal y bueno, en tu caso están todos estos elementos. Bueno, invitamos a quienes no lo conocen que lo puedan leer, que lo puedan introducir, pero una linda experiencia de lectura. Las mujeres y la lluvia, las mujeres y el frío y las mujeres y el viento. Son las tres sensaciones a la intemperie. Y una vez me preguntaron, ¿y por qué no escribiste de las mujeres y el sol? Porque el sol aparece como contraposición en esos tres poemas. El buen clima o el clima sereno y cálido es como que aparece en algún momento, sin aparecer, está ahí. Está ahí, sí. Así que no necesito poema aparte. Y en Ronquín hablas de un elemento que es el fuego. Ronquín, provisiones para el viaje. Ronquín es la viandita que se prepara para viajar. Cuando uno sabe que el horario de la comida lo va a agarrar en el viaje, además del mate, siempre hay unas galletitas, un sanguchito, algo. Yo recuerdo mucho cuando en estas vacaciones en Cusamen y también en Chitatimén, cuando el día antes de partir se pensaba en que íbamos a comer en el viaje, entonces estaba lo que había quedado del asado, frío. Una vez mi abuela Celestina se apareció con huevitos hervidos, hacía una cantidad de huevitos en su cáscara todavía para el viaje, así detalles muy lindos. Y Ñen Cuchal sería en realidad Ñen Cuchalhue, porque este Ñen es el que cuida el lugar a donde se enciende el fuego, el Cuchalhue. Yo tengo la imagen también de mi abuela Peti, que era una abuela de Cusamen, que íbamos a visitarla a su casa y ella tenía como una chimenea así adentro de la cocina y el lugarcito donde estaba la ceniza, pero las brasas encendidas todavía debajo de la ceniza, entonces ella soplaba y ahí se encendía el fueguito y bueno, calentaba la pava y tomábamos mate. De ahí también tengo la imagen de que trajera un matrón, de que fuera a la pieza, traía un matrón ahí y lo ponía en el banco, y cuando ella ponía el matrón ahí nos sentábamos recién. Era como un homenaje así especial que nos hacía. Yo era muy niña, pero tengo esa memoria. Y bueno, y en Ñen Cuchal hago un recorrido también es espiritual.
también es espiritual y surge en los momentos en el que a los mapuches se los acusa de ser incendiarios, lo cual es una mentira que no tiene fundamento. Jamás podríamos incendiar nada. Y sí, bueno, lo importante que es el aprender los nombres, ¿no?, de los ñen, que yo también lo escuché de mi mamá. Ella me hablaba de Tonoigüe Cuché, y yo preguntaba ahora de grande entre la gente Tonoigüe Cuché, y me decían que no lo conocían. Y en un libro editado en Burumapu, que se llama ¿cómo era? Burumapu, creo que se llama. Encontré ahí la mención de Chonoigüe Cuché, Chonoigüe Cuchá, Chonoigüe Chasomó, Chonoigüe Huechehuenchu, que son los 4 nombres que tiene el ñen del Cuchalgüe. Y fue para mí también como una reconstrucción, ¿no?, como piezas que faltan y que se van encastrando en este conocimiento que uno quiere recuperar, y que en eso está. Sí, yo te preguntaba sobre este poema porque no sabía por qué lo habías escrito. Me das como mucha claridad ahora, pero también me daba como que tenía ese registro de un elemento sagrado, un ñen, como vos lo decís, que puede ser usado para otros fines, ¿no? Y bueno, y que lo reflejas en el poema, pero que no es la intencionalidad y jamás va a ser usado. Claro, no, de ninguna manera. De esa manera, claro. Sí, un fuego destructivo no podría ser, tener origen en este ñen. Y sí lo tuvo y lo tiene desde otros intereses, ¿no?, que son incluso, no sé, pueden ser hasta religiosos, porque en este poema también desarmo o separo la religión cristiana de nuestra espiritualidad. Son otra cosa, es otro modo de ver el mundo y de concebir otras dimensiones. Háblanos, como para ir cerrando, si bien has venido hablando durante todo tu relato acerca del idioma, pero es algo que está presente como una búsqueda constante en toda la obra. Y bueno, y hablábamos recién que casualmente nos encontramos con vos en un taller, vos aprendiendo, buscando. ¿Qué es para vos el idioma? El idioma forma parte de este conocimiento que yo quisiera tener. En cada uno de los idiomas del mundo hay un modo de ver el mundo. El idioma nace en un territorio y nombra a los seres de ese territorio y al conocimiento de ese territorio. Es muy importante vincularlo a la espiritualidad. Hay una historia que circula entre nosotros, que es la historia del Nahuel, el Nahuel Nuchán, que también la escuché en la infancia. Incluso en un libro que tienen acá de Lucía Goruzio, Poéticas del devenir, algo así creo que se llama, está el Nahuel Nuchán contado por un tío abuelo mío que se llamaba Adolfo Meli. Y es la historia que yo escuché también. Siempre se trata de un ser humano que está asediado por la posibilidad de morir, ¿no?
escapó de un campo de concentración, escapó de una batalla, de una lucha, está perdido en un lugar desconocido, tiene hambre, tiene sed, bueno, tiene la muerte cercana. Entonces en ese momento surge el pedido, ¿no? El comunicarse con otras fuerzas, pedir ayuda. ¿En qué idioma se pide ayuda? En Mapuzungún. En este territorio, para pedir ayuda y para que te respondan las fuerzas de la naturaleza, tiene que ser en Mapuzungún. Entonces, cuando hace su Ñeñipún, aparece, por ejemplo, el Nahuel, que no es un tigre cualquiera, es un hualquén, una fuerza de otra dimensión, que bueno, que le señala dónde está la guada, que le trae, caza un choique y se lo trae, o vence al chupey toro, que a veces es una fuerza también que está ahí por matar al lamien, y de ese modo se puede salvar y puede seguir viviendo. Entonces, a mí me parece un conocimiento importantísimo saber que si uno tiene que pedir algo, tiene que ser en Mapuzungún si quiere una respuesta de este territorio, que nos ampara a todos. Y porque en el Mapuzungún está el conocimiento. ¿Y qué es el territorio? El territorio es un tejido de relaciones entre el Che, que son las personas, el Huerumapu, las dimensiones de arriba, el Chuquelmapu, que es la tierra que pisamos, el Minchemapu, que es la tierra de abajo, y todos los seres que la habitan, que puede ser Huanquelén, las estrellas, la Huen, puede ser el Yumpal, otros seres, incluso las piedras, Urrá, todos los elementos que habitan ese espacio están en relación con el Che, con el ser humano, como parte de un tejido. Ese es un modo de ver el mundo que compartimos con todos los pueblos originarios, creo yo. No los conozco a todos, pero los que conozco comparten esta visión de tejido, de red, ¿no? Del que somos parte y interrelación en la que el ser humano no es el centro, pero sí tiene la obligación de ser cuidadoso y respetuoso. Más que hablar de un buen vivir, a mí me gusta hablar de un buen convivir, porque convivir con todos estos seres implica un esfuerzo, no es que es fácil, no es que es el confort de la ciudad, o el confort que a veces pretendemos. Hay que poner el cuerpo para convivir, así como cuesta convivir entre los seres humanos, ¿no? La convivencia con otros seres también tiene su esfuerzo. Sí, en un mundo en el cual uno hoy compra todo hecho, ¿no? No hay como una ponderación o una valoración de lo laborioso, del trabajo, del esfuerzo. Claro, que queremos todo rápido y todo lleva su tiempo. Hay una filosofía, digamos, detrás de tu obra, una savia que fluye y que tiene que ver con esto que acabamos de mencionar, la identidad, el territorio, la búsqueda del idioma y también la palabra. ¿Qué importancia le das a la palabra y a la palabra poética? La palabra es el material con el que se trabaja la literatura. Así como el artesano usa el barro o la lana, nosotros usamos la palabra. En mi caso yo
hago un trabajo de vivir las experiencias como mapuche y después las escribo en castellano y después me autotraduzco al mapuzungún. Lo que significa a veces no hacer traducciones literales, ¿no? Esta palabra la cambio por esta, que según el diccionario es esto, sino que a veces hay que hacer otro tipo de trabajos, traducciones culturales, o a veces es intraducible lo que uno escribe en mapuzungún no es lo mismo que en castilla-sumún. De acuerdo a las etapas, yo pienso las palabras. En Castilla-Sumún, por ejemplo, me gusta el idioma del barrio, el idioma de la gente. Entonces yo casi nunca voy a decir padre o madre, voy a decir mamá y papá. O expresiones así, por hacerme la linda, que es una expresión coloquial. Estoy más cerca de Cortázar que de Borges en ese sentido. Me gusta más lo coloquial. Y después el idioma de la ruralidad me parece bellísimo. Mi abuela, en vez de decir me desperté, decía me recordé. Sé lo que es churrasquear a la mañana. No sé, esas palabras me parecen tan bellas y de alguna manera también van apareciendo en mi poesía, ¿no? Ese lenguaje coloquial, también rural y también urbano, pero el lenguaje usual, ¿no? No el lenguaje de la Real Academia Española, en castellano, ¿no? Y en mapuzungún, estas palabras que son el nombre de las espiritualidades me importan mucho porque, bueno, tienen mucho contenido. En algún momento mencionabas también en tus libros que empezaste a escribir poesía porque no sabías hablar mapuzungún. Y vas como apropiándote del idioma y lo vas utilizando, lo vas revitalizando. La tarea del poeta mapuche que decide escribir, y además, digamos, con todo el trabajo que decíamos que implica, toma una decisión convencido y considerando que también esa palabra quiere un poco, ¿no? Para que siga existiendo. Claro, totalmente. Y eso, bueno, se ve reflejado en los textos, desde el primero al último. Bueno, me alegro de que lo digas, porque es una intención, claro. Sí. Desde aquella vez que vi esos libros, en muchos casos de gente hablante de su lengua, ¿no? En otros lugares de Abya Yala, de América, que por esas historias, por esos devenires, esos derroteros por los que han pasado las distintas familias y pueblos de Abya Yala. En algunos casos han quedado aislados o separados del Estado, y no han asistido a las escuelas a donde les imponían el castellano, entonces permaneció más la lengua originaria. Y esos poetas y escritores primero supieron su lengua originaria y después el castellano. Entonces escriben y hablan en su idioma original. Del lado de Puel Mapu, la educación pública tan valorada, ¿no? Porque hay que valorarla, yo la valoro, por supuesto, pero entre sus mandatos civilizadores y evangelizadores del primer momento de la escuela normalizadora, estaba el de silenciar
los idiomas originarios y enseñar el castellano. Hay un libro, ya que estamos en biblioteca, que se llama Yunco, que habla muy bien de este tema, ¿no? De cómo el maestro llegaba sin conocer la lengua de ese lugar y de qué manera se iba imponiendo su lengua sobre la lengua de los chicos. En mis los relatos también que he recibido de memorias recientes, la gente cuenta de qué manera los maestros los castigaban cuando hablaban en mapuzungún, de cómo les pegaban con las varillas en las manos o los hacían arrodillarse arriba de los granos de maíz y permanecer allí por horas. Bueno, esta imposición significó que muchos acá en Puelmapu no seamos hablantes del mapuzungún, sino que lo estamos aprendiendo a hablar. Y hablo de Puelmapu porque en Gulumapu las experiencias han sido distintas. Sí, por ahí permanece más y son hablantes. Igual es un camino de asombro, ir aprendiendo, de asombro, de orgullo, escucharlo, hablarlo, lo poco que puedo hablarlo, leerlo. Y mencionás un habla particular, un registro diferente que el mapuzungún son los talleres. ¿Qué experiencia has tenido con el taller? Y se le puede explicar al público, por favor, sí. De qué se trata este canto. El tayil es un canto que se puede diferenciar del cantún, porque el cantún surge improvisadamente, en un momento. El tayil es un canto que se repite y que se aprende de un modo, y que se escucha en el Illatún o en el Muñochipampu, en distintos momentos de la ceremonia. Hay un tayil para cada momento. También hay un tayil que es para la familia, que es el que se escucha en el momento del Choitipurrún, del baile. Se le canta el tayil a cada uno de los purufes. Y bueno, es un canto ancestral. Tiene un modo, una entonación que es bastante difícil para nosotros, para mí, acceder a esa entonación, a los giros que tiene, de volumen, bueno, además de las palabras, pero que es muy bello y que dialoga con las fuerzas del territorio de ese momento. Dialoga, no es una pretensión de mostrar la voz ni la interpretación, para nada, es un compartir, un dialogar con los seres de ese lugar. Vamos a compartir lecturas ahora. Bueno. Vamos a llegar al fin de la conversación, pero vamos a compartir una serie de lecturas que Liliana preparó, que trajo preparadas para esta ocasión. Vamos a cortar en este momento, le vamos a agradecer primero. Bueno. Muchísimo, porque, como decíamos hace un ratito, estás por otros asuntos, te hiciste el tiempo, la conversación ha sido riquísima, continuaríamos un montón. Muchas gracias. Bueno, por nada, por todo y por nada, gracias. Gracias a vos, gracias a la invitación de la biblioteca. Bueno, espero que lo editen y que salga por las redes, así lo puede ver mi papá, por ejemplo, mi familia, bueno, y la gente que hoy no pudo estar, que le hubiese gustado estar. Muy bien, Bueno, gracias.